Hola amiguitos, en este video vamos a ver ahora lo que son las deformaciones laterales o también llamadas deformaciones indirectas. A ver, veamos en qué consiste esto. Supongamos que nosotros compramos un pedazo de plastilina y la colocamos o le damos esta forma. Así, mira, una especie de cilindrito hecho de plastilina, ¿de acuerdo? Ya, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que si es que nosotros aplicamos por aquí una fuerza, lo que va a ocurrir es que se va a deformar, ¿no? Recuerda que es un pedazo de plastilina. Ya, pero aquí pasa algo bastante curioso. Al momento que yo aplico esta fuerza, en efecto, la longitud de este cuerpo se va a deformar. Pero también va a pasar algo interesante, digamos, ¿no? Que por los otros lados, por los costados, se va a empezar a deformar. Se va a hacer un poquito más ancho. O sea que su altura se va a reducir, pero su anchura se va a hacer más grande. O sea que se va a deformar. Pero nosotros mencionamos que para que un cuerpo se deforme tendría que aplicarse una fuerza, cosa que está ocurriendo, ¿no? Esta fuerza aplicada genera esta deformación. La pregunta es, ¿por qué se está deformando por el otro lado si por este lado no hay una fuerza aplicada, ¿no? Aquí está deformado. ¿Por qué pasa eso si por aquí no se aplica ninguna fuerza? Ya, eso ocurre justamente porque en esta dirección hay una deformación indirecta como consecuencia de una deformación directa que es la que está acá debido a la fuerza. Entonces nosotros ahora vamos a estudiar cómo se calculan estas deformaciones indirectas, ¿de acuerdo? Por eso esas deformaciones indirectas también reciben el nombre de deformaciones laterales. A ver, veamos aquí una situación. Supongamos que yo tengo un objeto en este caso de esta forma, de repente es un paralelepípedo, y por aquí yo aplico una fuerza por aquí de esta forma. Ahí estoy aplicando la fuerza. Ya, ¿qué es lo que le va a ocurrir a este objeto? Primero, debido a esta fuerza, el objeto se va a estirar, ¿no? Va a sufrir tracción. Entonces el objeto ahora va a tener un tamaño un poquito más largo. Pero sin embargo, en la vertical se va a reducir un poquito su longitud. ¿Listo? O sea que el cuerpo que tenemos ahora es el de acá. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces en este caso? Está surgiendo lo que se conoce como una deformación directa. Esto de aquí es la deformación directa porque, como te mencioné, es la deformación debido a la fuerza. ¿De acuerdo? Pero como también puedes observar, aparece una deformación indirecta, ¿no? Porque originalmente esto, digamos, es su altura, pero al final esta va a ser su altura. Te das cuenta que ahí ocurre una deformación. Esa deformación es la deformación indirecta. Vamos a escribirlo entonces por aquí para tener en claro ese concepto, ¿de acuerdo? A ver, por aquí, deformación directa. Es consecuencia de la fuerza, ¿de acuerdo? De la fuercita. O sea que siempre que se aplique una fuerza, habrá una deformación directa. Esta es la deformación directa, vamos a indicar por aquí. La deformación directa es delta de L. Ahora vamos a ver la deformación indirecta. Esta deformación indirecta es consecuencia de la deformación directa, ¿de acuerdo? Es consecuencia de la deformación directa. O sea que la deformación indirecta no existiría si no hubiese previamente una deformación directa exactamente. Si no hay deformación directa, no tendría por qué haber deformación indirecta. A esta deformación indirecta vamos a denotarle delta de L', de acuerdo, tal como se observa en el gráfico, ¿no? Ya, ahora, dado que la deformación indirecta depende de la deformación directa, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo depende de esta? Ya te cuento, hay una relación entre esas dos. Ya, pero la relación no es directa con estas deformaciones, sino que la relación ocurre con las deformaciones unitarias. O sea que la deformación unitaria indirecta, ¿de acuerdo? Esta deformación unitaria indirecta es igualita, o en todo caso proporcional, a la deformación unitaria directa. Por eso mencionamos que es proporcional o es consecuencia de la deformación
directa, ¿de acuerdo? Ya, y justamente esa consecuencia directa, esa proporcionalidad, se ve mediante esta cantidad de acá. El menos es importante, ¿de acuerdo? Ese menos es muy importante porque, como podemos observar, por este lado, si la deformación aumenta, por este lado, bueno, la deformación positiva, por este lado la deformación es negativa, ¿cierto? Dado que en este caso la altura disminuye y aquí la longitud aumenta. Siempre son de signo contrario. O sea que si aquí hay tracción, aquí va a haber compresión. Si aquí hay compresión, aquí va a haber tracción. ¿De acuerdo? Ya eso es lo que va a pasar. Y esa cosita que está acá, que es una especie de constante de proporcionalidad, es un coeficiente bastante especial, característico de todos los cuerpos. Y este recibe el nombre de coeficiente de Poisson, que se escribe de esa forma, que por cierto es un apellido francés, ¿ya? Se lee más o menos como Poisson. Ahora, también en algunos libros de repente o en tus apuntes de clase lo vas a encontrar con el nombre de módulo de Poisson. Digamos que es lo mismo. No es exactamente lo mismo coeficiente o módulo, pero se puede utilizar indistintamente. O sea que podemos tomarlo como sinónimos, ¿ya? Muy bien, el hecho de que sea coeficiente implica que es un número, ¿de acuerdo? O sea, es un número sin unidades, lo cual tiene lógica, ¿no? Porque de esta ecuación podemos observar que esto de aquí, como es una deformación unitaria, no tiene unidades, y esto de aquí, por tratarse de una deformación unitaria, tampoco tiene unidades, y como esto es una igualdad, quiere decir que ninguno de los dos lados tiene unidades, por lo tanto, él no tiene unidades. Cuando digo no tiene unidades, me refiero a que es un número. O sea que el coeficiente de Poisson es un número. Y por lo general, por no decir en todos los casos, el coeficiente de Poisson es menor que un medio y mayor que 0. O sea que el coeficiente de Poisson siempre es positivo y siempre es pequeño. Menor que un medio, menor que 0,5. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿no? Ok, ¿y esto cómo lo vamos a aplicar en los problemitas? Ya, a ver, vamos a ver por aquí entonces una pequeña observación. Lo que pasa es que en los problemas, al momento de que nosotros podamos aplicar estas ecuaciones, generalmente lo que nosotros vamos a calcular directamente no es tanto la deformación unitaria, sino lo que nosotros vamos a calcular es más que nada el esfuerzo. Ya, vamos a calcular el esfuerzo normal. Vamos a colocar por aquí entonces ojito, vamos a darle forma. Ya, más que nada a la deformación directa. Esta es la que me interesa. Ya sabemos nosotros, por lo que hemos visto en videos anteriores, dejo los enlaces correspondientes en la descripción de este video, que la deformación directa se puede calcular, mediante Fly, ¿no? Fuerza, longitud, área, módulo de Young. Ya, de aquí podemos ir despejando, ¿de acuerdo? Porque a mí lo que me interesa es determinar esta deformación directa, pero unitaria. Ya, de aquí podemos ir despejando y te das cuenta que esto al final de cuentas, la deformación unitaria simplemente va a ser fuerza entre área módulo de Young. O sea que podemos aplicar esta ecuación en algún problema si es que conocemos directamente la fuerza, el área o la sección donde está aplicada la fuerza y el módulo de Young. Ahora, otra forma de aplicar la ecuación también es así. Tú debes recordar que fuerza entre área o fuerza entre sección transversal es lo que se conoce como esfuerzo. Es por eso que también lo podemos determinar de esta forma, la deformación unitaria directa. ¿Por qué te lo menciono? Lo que sucede es que en algunos problemas el dato de repente directo es el esfuerzo, ¿de acuerdo? En otros problemas de repente el dato directo es la fuerza. Ya, entonces podemos trabajar con los dos dependiendo la situación. Ahora, lo que debemos recordar aquí es que esta deformación unitaria, esto de acá, tiene signo, ¿cierto? Porque recuerda que esta cosita podría ser consecuencia de una tracción o de una compresión. Ya, el signo lo vamos a colocar nosotros aquí, más o menos, ¿de acuerdo? Cuando apliquemos esta ecuación. Cuando apliquemos esta ecuación, el signo lo va a tener el esfuerzo. Así es. Cuando apliquemos esta ecuación, el esfuerzo lo vamos a trabajar con signo. Y hay una especie de convención. La convención es así. Este esfuerzo va a ser positivo cuando se trate de tracción. ¿De acuerdo? Cuando sea tracción, el esfuerzo será positivo. Y cuando sea compresión, el esfuerzo será negativo.
compresión. ¿Listo? Ya. ¿Por qué establecemos esa regla de signos? Como te mencioné antes, es muy, pero muy importante el signo que va a tener la deformación, dado que la deformación indirecta va a tener el signo opuesto, lo cual implica que será una consecuencia contraria, ¿no? Como te mencioné antes, si esto va a ser compresión, esto va a ser tracción. Si esto va a ser tracción, esto será compresión. ¿Listo? Muy bien, para practicar un poquito antes de ver las preguntas que son en otro video, voy a colocar por aquí un ejemplito. Vamos a hacer lo siguiente. Y de paso vemos cómo se trabajan este tipo de problemas de deformación indirecta o deformación lateral. Aquí tenemos un paralelepípedo, ¿de acuerdo? Ya, supongamos que tiene lados conocidos. Ya, primero, ¿cómo se trabajan estos problemas? Como en estos problemas tenemos varias dimensiones, en este caso para trabajar ordenado, vamos a trabajar con un sistema de referencia. Así, un sistema de referencia, ¿de acuerdo? Aquí va a ser el X, aquí va a ser el Y, aquí va a ser el Z. Ya, con esas coordenadas y de la misma forma, con esas coordenadas, vamos a colocar o indicar la longitud. Por ejemplo, esta línea de acá es paralela al, bueno, es el eje X. Esto de aquí es paralelo al eje X. Ya, a eso le vamos a llamar la longitud X o la longitud en X, ¿de acuerdo? Ya, aquí está el eje Z, esta línea paralela al eje Z es la longitud en Z. Ojo, cuando digo estas longitudes, son las longitudes iniciales, o sea, antes de que ocurra algún tipo de deformación. Ya, y esta de acá, que es el eje X, obviamente es paralelo a esta línea, el eje Y, perdón. Por lo tanto, aquí es LY. ¿Listo? Ya, ahora lo que voy a hacer es aplicar una fuerza. Supongamos que yo aplico por aquí una fuerza F y por aquí una fuerza F, de tal forma que se genere una tracción. Entonces sabemos que esta fuerza F está aplicada en la vertical y por lo tanto deformará esta longitud vertical. Lo que quiero averiguar en este momento es cómo serían las deformaciones en los otros ejes, ¿no? Recuerda que él está en el eje Z. Quiero saber cómo se deforma el cuerpo en el eje X, o sea, esta longitud. Cómo se deforma el cuerpo en el eje Y, o sea, esta longitud. Muy bien, entonces comencemos. Primero vamos a ver lo que son las deformación, o lo que es, mejor dicho, la deformación directa. Ya, para eso entonces, directo nada más, aquí tenemos la ecuación que vamos a aplicar. ¿Por qué esta ecuación y por qué no esta? Lo que pasa es que la fuerza la tenemos, ¿no? Directo nada más. Aplicamos esa ecuación. A ver, la deformación directa ocurre en el eje Z para él. Entonces la deformación unitaria directa, que es esta de acá, es igual a signo primero, ¿de acuerdo? En este caso es tracción, ¿cierto? Porque esta fuerza está jalando y por lo tanto está estirando en el eje Z. Y atracción más entonces, listo. Fuerza entre el área módulo de Young. Ahora te preguntarás de repente, ¿no? ¿Cuál área? Recuerda que es el área donde está aplicada la fuerza, o sea, esta área de acá. Ah, ya, pero esa área no se supone que es el producto de los lados, porque es un cuadrado en sí. Claro, es el lado LX por LY. Ahí está, LX por LY. ¿Listo? Ahora sí, vamos a reemplazar por aquí esta fuercita F, el área, recuerda esto, LX por LY y por el módulo de Young. De ahí tenemos la deformación directa, sencillo, ¿no es cierto? Formulita nada más. Vamos ahora con la deformación indirecta. Bien, a ver, la deformación indirecta, apliquemos esta ecuación. Ahora de repente te estarás preguntando, ¿no? Ok, deformación indirecta, pero ¿cuál? ¿En X o en Y? Porque en sí la fuerza genera una deformación directa en Z, ¿no? La indirecta va a estar en X o en Y. En los dos, ¿de acuerdo? Porque las otras direcciones se van a deformar también, no solamente una en particular. Ya, entonces vamos por aquí, a ver. Vamos primero con la deformación indirecta, perdón, en el eje X. Ya, la deformación indirecta en el eje X. Ya, según la ecuación que tenemos por acá, es menos el coeficiente de Poisson multiplicado por la deformación directa. Esta es la deformación directa. Ya, multiplicado por esto, entonces ahí tendrías la fuerza
entre Lx, Ly, módulo de Young. Y listo. Con eso entonces ya tendrías la deformación indirecta unitaria. Ah, ya, pero yo quiero la deformación indirecta en el eje X. Esto nada más despejas, no hay problema. Si tú despejas la deformación indirecta, ya, este Lx con este Lx se va a quedar menos sigma la fuercita entre Ly módulo de Young. Sugerencia, no memorices la ecuación, tienes que ver cómo la estamos deduciendo, ¿de acuerdo? Ya, muy bien, entonces así se calcularía la deformación indirecta en el eje X. De la misma forma podemos hacer con la deformación indirecta en el eje Y, ¿cierto? Porque en el eje Y no hay ninguna fuerza, por eso ahí se genera una deformación indirecta. La deformación entonces unitaria indirecta en Y. Esto de acá es igualito a menos sigma. Aquí va, recuerda la deformación directa, que es esta de acá. Fuerza entre Lx, Ly, módulo de Young. Ya, y de ahí, si deseas, puedes obtener la deformación indirecta, porque esta es la deformación indirecta unitaria. Yo quiero solamente esto. Bueno, de la igualdad te das cuenta que Ly con Ly se van, quedando entonces que la deformación indirecta es menos Poisson fuerza Lx módulo de Young. Listo. Y con eso ya tenemos todas las deformaciones indirectas. Por lo general en los problemas más se trabaja con la deformación unitaria, ¿no? Por el caso de que te pidan la deformación directa, la puedes obtener, no hay problema. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, aparte de esta fuerza en el eje Z, hubiese otra fuerza en el eje Y? Ya, ¿qué tendría que hacer con esto? ¿Cómo se hace? Eso se hace con una tablita, la cual vamos a ver en un problema posterior. Hasta aquí este video. Eso sería todo. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.